Hola, muy buenas queridos usuarios de Chess24. Soy la maestra internacional Sabrina Vega y hemos llegado ya a la 13ª jornada del torneo de candidatas, cuando falta tan solo una ronda para dar por finalizada esta primera edición. Ya como anunciábamos, la más joven de nuestras candidatas, la rusa Goryatkina, se hace consolida y se hace finalmente con ese pase de oro para disputar la final por el campeonato del mundo. Por supuesto, todo ello gracias a un paso prácticamente impecable por esta primera edición del torneo de candidatas. Ni una sola derrota en su casillero, en su marcador personal, ha hecho posible, por supuesto, este nuevo logro en su trayectoria personal. Pero aunque la emoción por el campeonato, por esa primera plaza está decidido, vamos a disfrutar. Yo les animo a acompañarme una vez más y a disfrutar de los pequeños regalos y de los detalles que nos dejan cada una de las jornadas. En esta ocasión vamos a ver como partida del día la victoria que ha cosechado nuevamente con las piezas blancas la rusa Kosteniuk, en este caso contra María Muzichuk. Vamos sin más a ello. No se lo pierdan, yo les recomiendo que me acompañen una vez más porque la partida no tiene desperdicio. Vamos a ir tratando de detalles realmente bonitos. Se plantea una defensa siciliana tras este E4-C5, pero lejos de meternos en las líneas principalísimas de la teoría, de esta inmensa teoría y de este inmenso entramado teórico de la defensa siciliana. Aquí tras caballo F3, María Muzichuk decide en esta segunda jugada continuar con caballo F6, una línea totalmente secundaria que prácticamente no vemos en los torneos de superélite, que realmente la teoría actual no la recomienda tanto, no es tan aconsejable por esa teoría actual, pero que incluso su rival Kosteniuk decide no entrar en las líneas críticas, digamos, que castigan, por así decirlo, esta subvariante, sino que decide tras E5, caballo D5, jugar con C3 y vamos a ver que en pocas jugadas transpondremos a una de las líneas más principales de la Alapín, con lo cual un intento por desviarse de las líneas más principales de la teoría por María Muzichuk con este caballo F6 en la segunda jugada, y un intento por Kosteniuk de no entrar en una preparación específica de María, de su contrincante, de su rival, al intentar librarse de las líneas críticas justamente que castigan o que responden a este caballo F6 en la segunda jugada de las negras, y entrando y transponiendo a otra línea y otra variante muy jugable como es la Alapín. Veamos entonces cómo evoluciona la partida. D6, alfil C4, E6, D4, cambiamos en D4, caballo C6, enroque, alfil E7, dama E2 y enroque corto. En esta serie de jugadas, sin más, la he pasado con un cierto ritmo porque estamos, como hemos dicho, como les anunciaba anteriormente, hemos llegado a una de las líneas principales del Alapín, una posición bien conocida por la teoría. Aquí tenemos muchísimas jugadas con blancas, pueden consultar la base de datos si tienen curiosidad, pero la Kosteniuk plantea torre D1. Torre D1 también bastante normal, lógica. La torre se coloca en D1 porque aunque todavía hay puntos de por medio, el peón de D4, el peón de D6, fíjense cómo ambos peones hacen una lucha y un punto de contacto en E5, por tanto, la columna D en cualquier momento se puede abrir, y la torre de D1 pretende que precisamente esa tensión central de peones se defina a su favor, por cuanto la torre de D1 puede molestar e incordiar a la dama negra en D8, situada en la misma columna. Por tanto, torre D1. Pero ahora se sigue una secuencia prácticamente forzada o relativamente forzada, en la que el blanco va a tener que soltar la pareja de alfiles y sobre todo ese preciado alfil de casillas blancas. Se ha seguido caballo con A5 y tras alfil D3, tengo que decir que alfil D5 también, alfil por D5 y este cambio en D5 merecería también toda la atención, puesto que esa estructura que se ha quedado fijada en el centro del tablero, esos peones bloqueados en D4 y en D5 van a hacer que, aunque las negras tengan pareja de alfiles, precisamente lo que abunda en el tablero son casillas fuertes que los caballos pueden aprovechar bien. Una posición prácticamente más o menos equilibrada, pero muy interesante también a considerar en la práctica. Pero tras este alfil D3, que fue la jugada de la partida, sigue caballo B4 y vemos como el alfil de D3 no tiene ninguna casilla de retirada. Quizás es precisamente por este tipo de continuación
continuaciones, que aquí una de las jugadas más preferidas por el jugador que se anima a adentrarse en este tipo de líneas con blancas es este A3. A3, una jugada bien lógica, controla una de las principales casillas, esta casilla en B4 a los saltos de caballo, e incluso en algún momento también cuando saquemos el caballo de B1 tiene la retirada nuestro alfil no solo por A2 sino también por B1. En cualquier caso, como digo, este A3 muy utilizado en la práctica por los jugadores de las piezas blancas para controlar este salto del caballo negro a B4. Como decimos, vamos a continuar por tanto en este punto de la partida, que después de caballo C3, caballo por D3, torre por D3, hemos llegado a un punto también clave a la hora de definirlo. Se ha eliminado el alfil de D3. El alfil de D3 es una pieza que suele molestar en este tipo de líneas, puesto que gracias al peón avanzado en E5 ganamos espacio para las blancas en el centro flanco de rey. No solo ganamos espacio para nuestras piezas y liberarnos líneas de donde nuestras piezas pueden hacer esa acción activa hacia el flanco de rey, hacia el enroque corto, sino que además también la utilidad de este punto de E5 es que prácticamente se hace muy difícil que las piezas negras puedan pasar cómodamente a la defensa de su rey. Por tanto, el alfil de D3 parece que había quedado liberado en esa acción de cara a realizar algunos tipos de ataques, de fuerzas y de objetivos de ataque sobre el monarca negro. Las negras han conseguido eliminarlo. Podríamos entender que es una apuesta a favor de las negras. Pero aquí hay un momento que también tenemos que valorar, porque la siguiente jugada de María es este avance de Cid D5, que para mi gusto quizás sea una jugada innecesaria, algo dudosa. No quiero decir que en un momento dado de la partida no vayamos a conseguir o a interpretar esta estructura de peones que tenemos ahora delante, pero quizás no hacía falta definir la tensión central tan rápido. Quizás por eso yo la considero algo precipitada, una cierta concesión, porque aunque es verdad que el alfil de D3, ese alfil blanco de casilla blanca, ha sido eliminada y podríamos entender de alguna forma que la proyección de ataque de las fuerzas blancas hacia nuestro monarca pierde un poquito de potencialidad, no es tan así, porque realmente las piezas negras prácticamente van a sufrir mucho en el paso a la defensa. Por tanto, yo creo que aquí D5 no era tan necesaria. Es mejor mantener esa tensión, jugar quizás o con B6 tratando de liberar la acción del alfil de C8, o simplemente regresar con el caballo a C6. El caballo de A5 tenía una misión, un objetivo bien concreto, que era simplemente molestar a ese alfil blanco. Ya cumplió su objetivo y hay que llevarlo rápidamente al centro. Quizás con este juego se mantenían algunas posibilidades extra para las negras. En cualquier caso, como decimos, la jugada fue D5, este avance de peón, cerrando y definiendo ya el centro. Y qué bonita esta retirada de caballo. Parecería que, bueno, ¿y cómo terminamos nuestro desarrollo? El desarrollo blanco es perfectamente completo, sostenible, todas las piezas están en juego, solo hay que llevar un sentido lógico a cómo y dónde poner cada pieza y cómo hacer que todo se planifique a la perfección. Caballo 1, qué bonita retirada de caballo, despejando la tercera fila al paso de nuestra torre. Fíjense cómo ahora, como decíamos, se ha eliminado el alfil blanco de casilla blanca, que era una pieza bastante importante y bastante molesta de cara a esa acción y a esa fuerza de ataque. Pero aún así, todas las piezas blancas están prácticamente preparadas. El alfil de DC1 mira hasta H6, G5, la torre por la tercera va a pasar alegremente por las casillas G3, H3, amenazando y creando problemas por ambas columnas, y la dama blanca vemos como perfectamente tiene ese paso por G4, H5, y el caballo de 1 por supuesto se ha retirado momentáneamente, pero es una casilla de tránsito. Posteriormente podrá continuar su juego con caballo D3, caballo F4, caballo H5, o incluso volviendo inmediatamente por F3. Un juego muy lógico. Este caballo es uno que creo que es la jugada precisamente que un poco pone en tela de juicio y cuestiona esta utilidad y esta adecuación de haber definido tan rápidamente el centro por este avance de Cid D5 de María.
Y María ya es consciente, ha hecho decir de 5, pero ahora es consciente de que igual la fuerza de ataque es molesta y por eso ha decidido romper algo muy lógico también en este tipo de estructuras muy similares a las estructuras de francesa. Ha decidido crear esta ganancia de espacio con el avance del peón F para cerrar o a generar ese efecto cierre de cerrar el paso de las fuerzas blancas hacia el ataque y de liberar casillas para que nuestras piezas, las piezas negras, puedan pasar a la defensa con algo más de comodidad. F5, F6 son dos jugadas que a veces tenemos dudas, ¿verdad? Cuándo hacer F6 para presionar el punto de F5, cuándo hacer F5 para cerrar mejor este flanco. Bueno, prácticamente la idea es similar. De hecho, en la partida continuó por F6, con lo cual vamos a transponer en uno u otro caso. Sí es verdad que justo en este momento de la partida es una toma de decisión compleja. E por F6 fue la decisión de Costenio, pero también podría haber decidido un planteamiento bien distinto y muy interesante. Es verdad que F5 da cierto aspecto de cerrar el flanco de rey, como hemos explicado anteriormente, pero aún así la fuerza de la pieza blanca era bastante interesante conservar ese punto avanzado en E5 y seguir con torre H3, dama H5 o en algún momento caballo D3 y F4. Y en general creo que sí, el blanco podría haber conseguido algo de juego por este sector del tablero, manteniendo la estructura cerrada y ese centro cerrado en favor de su punto avanzado en E5. Es verdad, por otra parte, que a nivel práctico es algo delicado, porque como no consiga el blanco desarrollar esa potencialidad de ataque y como no consiga materializarlo o rentabilizarlo de alguna forma, lo que va a primar en la posición es esa columna abierta que van a tratar de aprovechar las negras, con lo cual esto va a ser, sí es verdad que va a ser un juego de doble filo, algo arriesgado. Pones tus miras hacia un sector del tablero, pero el otro sector del tablero no lo puedes descuidar y entonces, claro, o da mate o cuidado que el negro se consolida en el otro sector del tablero y puede generar un juego a largo plazo algo más molesto. Con lo cual, como digo, en términos prácticos, muy lógico y muy se puede entender perfectamente este cambio en F6, porque ahora prácticamente lo que queda en la posición es este peón retrasado de E6, una debilidad, más la casilla débil en E5, algo que quieren aprovechar las blancas y prácticamente un juego un poquito más sano y de menos riesgo. Ahora, a partir de ahora, realmente lo que vamos a ver en la siguiente jugada de la posición es un juego en el que ambos jugadores, sobre todo en el corto plazo, más las blancas sobre las negras, vamos a ver cómo Costenio que intenta simplemente secar la posición negra mirando a cada una de las piezas negras, a cada una de las piezas de María, para ver e intentar frenar y secar esas piezas, quitar el contrajuego. Vamos a avanzar por tanto un poquito, simplemente con esa finalidad terminamos nuestro desarrollo. Alfil F4, miramos al punto de E5, alfil D7, torre D1. Torre D1 traemos todas las piezas al juego y Costenio que reconoce y es capaz de reconocer que el peón de D4 es el punto más fuerte de la posición blanca porque es el que sostiene, el que hace esa función de bloqueo y de frenar la mayoría central negra de peones. E6 y D5 están frenadas y bloqueadas y ese punto D6 es un peón débil gracias precisamente a la acción del peón de D4 blanco, pero también es el punto más vulnerable de la posición puesto que carece de defensores naturales, no hay otro peón que sirva de base. Por tanto, traemos la otra torre a D1, la torre en A1 no hacía nada, la traemos a juego y liberamos a la torre de D3 de la acción defensiva del punto D4. Una sobreprotección de nuestro punto más fuerte a la vez que más vulnerable y encima intentamos también despejar y liberar de esa función meramente defensiva de la torre de D3 que en algún momento también queremos que haga su viaje por la tercera fila. Dama E7, una jugada algo extraña, la dama N7 realmente no está tan cómoda y Costenio decide que intenta aprovecharlo con este torre 3. Otra idea interesante quizás era rápidamente caballo F3, prácticamente la única pieza que sabemos y que está claro que no está situada en su mejor casilla era el caballo de E1 y entonces lo traemos a juego otra vez con caballo F3 mirando a puntos clave de la posición como son G5 y E5. Costenio lo hace un poquito más adelante, primero hace este torre E3 molestando con rayos X a la dama negra que decide por supuesto retirarse y ahora
¿Qué más nos falta? Pues evitar el salto del caballo a C4, por tanto B3 fue la jugada. El caballo ahora vuelve con muy buena lógica. El caballo de A5 había quedado totalmente fuera de juego. Decide caballo C6 y la torre vuelve porque además el punto de D4 había quedado amenazado. Caballo E7, qué maniobra más bonita también y qué buena esta maniobra de caballo por parte de María. Caballo de A5 desplazado hacia caballo C6 además con ganancia de tiempo. Y no solo contento con esta casilla que ya miraba hacia el centro del tablero, lo lleva a E7. ¿Por qué? Porque desde F5 o desde G6 va a mirar también a esas importantes casillas centrales, pero además va a tener una función más activa. Primero, no hace una acción de bloqueo para sus propias torres por la columna C. El caballo en C6 molestaba en algún momento a las torres negras que van a querer ponerse en la columna C y presionar por ahí. Y por otro lado, pues también el caballo G6 o el caballo en F5 ayuda a consolidar no solo esa presión en el centro, sino también su flanco de rey. Molesta el paso de las fuerzas blancas por si en algún momento quisieran aprovechar de alguna forma alguna acción de ataque. Caballo 7, interesante, alfil D6, torre Fc8, también muy lógica. Se separa de la columna F, pero para desclavarse. Y con este caballo F3, casi prácticamente todas las piezas blancas y todas las piezas negras vemos cómo poco a poco van haciendo esa función activa y de planificación conjunta. María en este momento decide poner el caballo por G6. Podría entender que es muy lógica, ¿verdad? Porque consideramos tanto para las blancas como para las negras la casilla que ha quedado débil en E5 es un punto fundamental y el control de esa casilla va a ser esa lucha y esa disputa por controlar finalmente la casilla E5 es básica. Por tanto, caballo G6, muy lógica, aunque quizás caballo F5 es donde el caballo sonríe un poco mejor porque mira hacia el punto de D4, defiende y evita pasos de la torre, por ejemplo, por la tercera, e incluso en algún momento también caballo D6, caballo 4 podría venirse. Quizás el caballo de F5 está un poquito más contento, pero en cualquier caso, probablemente aquí las blancas hubiesen continuado con alfil E5 o hubiesen intentado este caballo 5 con una posición similar a la que se dio en la partida. Caballo G6 de momento, por tanto, la torre vuelve a E3. Era interesante, torre E3, vamos a ver que vas a tener una intención algo parecida a lo que voy a comentar ahora. Sin embargo, quizás un detallito, ciertos matices, al final muchas veces son pequeños matices, pequeños detalles lo que van marcando la diferencia del juego de un gran maestro al juego a lo que vemos el resto de los mortales, ¿verdad? Entonces aquí simplemente por matizar un poquito, algo un poquito más preciso hubiese sido una retirada de dama, bien a D2 o bien a E1, un poquito más lógica. ¿Por qué? Esto se entiende perfectamente por tres notas que voy a dar y yo creo que lo van a entender perfectamente. Lo difícil no es entenderlo, yo creo que lo difícil es estar en una partida jugando en la práctica con todas las tensiones, con todas las jugadas que se nos vienen a la cabeza y con todo lo que vienen los factores de la competición, darnos cuenta de lo que realmente importa en la posición. Cuando hemos avanzado el peón a B3 lo hemos hecho con muchísimo gusto porque controlábamos una casilla importantísima que era la casilla C4 contra el salto del caballo negro. Pero eso hace además, eso por otra parte el contrapunto era que el caballo de C3 ha quedado indefenso, ha perdido su punto de apoyo en una columna además abierta que en algún momento las negras van a querer aprovechar y amenazar por la única columna totalmente abierta de la posición. Eso hace que el punto de C3, ese caballo, necesitemos defenderlo, buscarle una nueva maniobra, una nueva casilla. Dama E1 por un lado aprovecha de defender, de crear esa sobreprotección, no solo para los peones, sino también para nuestras piezas más vulnerables. Por otro lado, se despeja de posibles acciones del alfil por B5, que la torre de D3 está clavada. Pero además, una de las intenciones nuestras es saltar con el caballo de E5 y conseguir finalmente el control de esa casilla tan importante que decíamos anteriormente. Pues en ese sentido, simplemente la casilla F4 y el doblete que podía ejercer el caballo
negro saltando a la casilla F4 era bastante molesto. Por tanto, dama E1, torre E3, como digo, yo creo que tiene la misma intención, pero dama E1 un poquito más lógica, porque la torre la mantenemos en esa acción por la tercera fila, sobreprotegemos el punto de C3, miramos tanto a las posibles acciones y nos retiramos de esos posibles factores tácticos que pueden venir con alfil B5 o con caballo F4. Pero bueno, sin más, vamos a seguir con la partida con este torre E3. Torre C6 se vino ahora y tras alfil G3, torre C8 muy lógica y el caballo ahora tiene que ser defendido con dama E1. A6 y tras caballo A4, caballo quiere ir a C5, B6. Jugada muy lógica, las blancas hicieron B3 en primer lugar y ahora las negras juegan con B6. Y aquí se vino H4. H4 ya revoluciona un poquito el juego, sin embargo, es interesante analizar este punto de la partida porque por un lado el flanco de dama podemos ver que de alguna forma las negras están perfectamente preparadas y han hecho esa configuración ideal dominando o controlando al menos esa columna abierta. Por tanto, flanco de dama, bien dominado por las negras. Por tanto, nosotros, el blanco Kosteniuk, ha hecho un juego lógico dirigido más al centro y flanco de rey. Sin embargo, fíjense cómo ahora todas las piezas blancas situadas en G3, en F3, más esa configuración ideal de las fuerzas negras, ¿verdad? El caballo de G6, el alfil de F6, la dama F7, todo muy cerca de su rey, hace que no sea tan fácil, no haya un potencial real de ataque, al menos a corto plazo de las blancas. Por tanto, es H4 también de doble filo, porque intenta mirar al caballo de G6, ese caballo de G6 lo intenta mirar para expulsarlo, controlando además la casilla de E5, pero es que realmente el caballo de G6 no estaba tan contento en esta casilla y alegremente, ni siquiera espera a que lo expulsemos, alegremente se retira a E7 para mirar a esa casilla a F5, que decíamos que realmente el caballo estaba un poquito más feliz, sonreía un poquito más desde esta casilla. Aprovecha ahora su finalidad básica, que era irrumpir con caballo E5 y tras los cambios alfil por E5, alfil por E5, caballo F5, torre H3, había que defender el punto de H4 porque si no seguramente hubiese caído a la próxima jugada. Y esta yo creo que es la posición clave que tenemos que entender de la partida, porque a partir de ahora vamos a ver cómo hasta este momento podemos ver que ha evolucionado la partida desde un punto de vista más bien estratégico, con ciertos potenciales de ataque y de control, pero realmente todo en base a una estrategia, a un juego más bien posicional de fuerzas, de piezas. Ahora vamos a ver cómo poco a poco se desarrolla rápidamente un aprovechamiento de factores tácticos que prácticamente en pocas jugadas va, como digo, a revolucionar toda la partida. Pero es importante que nos paremos y que analicemos un poquito esta posición, porque yo creo que es la que hace realmente que todo el juego venga como ha venido en la partida. Realmente, ¿qué tenemos en la posición? Para valorar y entender, tenemos que fijarnos en los elementos que se diferencian de unos y de otros, de un bando y de otro bando. Realmente aquí podemos mirar el alfil de E5 y yo creo que el alfil de E5 podemos entender que de alguna forma está contento, y si lo comparamos con el alfil de D7, yo creo que a nadie se le escapa que bueno, que de momento el alfil de E5 podemos entender que está un poquito más alegre, un poquito más contento, porque al menos el alfil de E5 mira un punto clave como es el punto de G7, ¿verdad? El corazón del enroque, un punto que puede ser en algún momento vulnerable. Pero realmente yo no creo que haya que comparar esas dos piezas. Realmente creo que hay que comparar estas dos piezas que acabo de marcar. El alfil de E5 tenemos que compararlo con el caballo de F5 para poder entender bien esta posición. Y el caballo de A4 tenemos que compararlo con el alfil de D7. El caballo de A4 ha quedado totalmente desplazado del tablero y mucho tiempo vamos a tener que gastar para que pueda tener un juego un poquito más activo. El alfil de D7 es lo mismo. El alfil de D7 es ese alfil malo, entre comillas, porque por supuesto podemos obviar esta calificación, puesto que este alfil malo por quedar dentro de la cadena de peones hace una función en la posición muy útil para las blancas, y además también tiene un futuro. Tiene un futuro porque puede salir en algún momento fuera de la cadena de peones. Por tanto, caballo de A4 y alfil de D7 se comparan en cuanto no están ni mucho menos en su casilla ideal, en su juego ideal, pero pueden tener ese potencial
activo, pero ello requeriría muchos tiempos, un gasto de tiempos que habría que ver si realmente podemos llegar a ello. Por otro lado, el alfil de E5 está presionando objetivos directos como era ese punto de G7, el corazón del enroque, pero el caballo de F5 por su parte, fíjense cómo también controla y defiende. Son piezas que activas que hacen funciones de ataque y de defensa. Por tanto, vamos a ver cómo queda esto. Realmente aquí las blancas van a tener que demostrar que tienen algo en el flanco de rey, que pueden hacer de alguna forma algún objetivo en el flanco de rey, porque el flanco de dama va a ser muy delicado a largo plazo. Vamos a ver, por tanto, cómo intenta. Aquí María hemos dicho que decide hacer alfil dama E7, perdón. Creo que aquí había una jugada muy interesante en el sentido de que la pieza ideal que sostiene la posición negra es precisamente el caballo de F5 y el único intento de las blancas para realizar algún tipo de contrajuego, para justificar de alguna forma el juego que han tenido hasta este momento, es precisamente tratar de hacer algo en el flanco de rey. Por tanto, una jugada aquí muy útil a tener en cuenta era este H5 precisamente. H5 evitaba de alguna forma que las blancas continuaran ganando espacio y generando alguna incómoda intención, alguna incómoda amenaza con ese avance progresivo del peón H, de H4, H5, H6. Y por otro lado también, ahora el caballo de F5 es prácticamente inexpugnable porque el punto de G4 queda totalmente controlado. Por eso muy lógica este H5. Dama E7 fue la jugada de María y aquí otra vez Dama E2 fue la de Costeño, pero aquí otra vez H5 precisamente para evitar el H5 de las negras, para ganar espacio y ciertas amenazas extras de cara a esta irrupción en el enroque corto de las negras y preparando quizás esa maniobra para que el caballo de A4 también pueda entrar en esa fuerza de ataque con caballo B2, caballo D3 y caballo F4 seguramente hubiese sido un juego bastante lógico. Dama E2, sin embargo, fue la jugada elegida y ahora cuidadito porque vamos a ver cómo siguen las operaciones. Dama A3 jugó ya dudosa Dama A3. Aquí había una idea muy interesante. Preguntémonos, ¿qué nos falta a nuestra posición? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál era la pieza que decíamos que no estaba todavía del todo contenta? Si acabamos de mencionar que H5 de las blancas con intención rápidamente de traer o de intentar traer nuestro caballo de A4, que era la única pieza que quedaba por mejorar al juego, pues las negras podrían entender lo mismo. Ahora le toca el turno de las negras. Alfil E8, qué bonita jugada, se podía haber venido en esta posición trayendo a juego a ese alfil que estaba esperando, ese espectador, ¿verdad? Ese alfil, ese espectador que estaba esperando su momento. Y en este sentido, por ejemplo, después de dama A6, la dama se va lejos, nos permite alfil E8, la torre va a entrar con fuerza por la segunda, por la primera. Y por ejemplo, tras este F3, fíjense qué bonita maniobra. Ni cortos ni perezosos nos retiramos. Hemos perdido un par de tiempos, pero a cambio de forzar este debilitamiento por F3, la torre de H queda ahora totalmente cercada, fuera de juego. El peón de H4 probablemente va a caer y la torre negra va a entrar por la séptima, generando ahora son las propias fuerzas negras las que generan no solo una presión por el flanco de dama, una apertura y una irrupción por el flanco de dama, sino con intenciones y amenazas también sobre el rey blanco. Fíjense cómo en pocas jugadas puede cambiar totalmente la dirección de la partida y la dirección del juego si no somos sensibles y si no sabemos valorar en el momento preciso, en el momento oportuno, las necesidades y lo que lleva, ¿no? Si no sabemos leer exactamente la posición. No fue este alfil E8 muy elegante, muy bonita maniobra, la decisión de María, que siguió con dama A3 y tras dama por A6, dama por A2, dama B7. Y qué bonito ahora lo que va a venir a continuación, no se lo pierdan por favor. Dama E2, María, yo creo que estamos también, en la jugada 33, una partida que además ha requerido de entender, de hacer ese esfuerzo de comprender lo que teníamos delante, de ver cómo reaccionar, de ver cómo jugar y por tanto jugada 33, todavía 7 jugadas para pasar el control de tiempo y escasos minutos en el reloj. Esto hace que sea muy difícil valorar con precisión. Pero fíjense cómo ahora yo me sitúo en esta posición
Y después del dama E2 de María, yo creo que ella debería despertar una sensación de estar con un juego activo, de estar ya con intenciones hacia la victoria, porque tocamos la torre de D1 y la dama blanca queda totalmente fuera de su rey, la torre de H3 totalmente descoordinada, el caballo de A4 tampoco entra en juego, y en este sentido cualquiera que hubiese sido la retirada de la torre venía, por ejemplo, vamos a suponer torre F1, ya viene torre C1, y tras los cambios como única jugada vemos que la irrupción por la primera va a acabar en mate. Y prácticamente parece que no hay defensa. La torre de D1 está atacada, está suelta. Las blancas no pueden defenderla de forma útil. Y torre C1 se va a venir a la siguiente jugada con irrupción en la primera fila de forma definitiva. Pero por supuesto, Costeño, que ya lo tenía todo previsto, y hace dama por D7. Qué increíble jugada, dama por D7, buenísima jugada, este sacrificio de calidad, y tras dama por D1, rey H2. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora lo que nos queda sobre el tablero es precisamente que todas las piezas blancas van a entrar con muchísima fuerza, que las torres negras no van a poder hacer un juego útil precisamente porque van a quedar desconectadas del juego. Ahora véase que torre C8 torre C1, perdón, para esas ideas de mate por la primera no sirve, porque sencillamente comemos N6 con jaque y comemos el caballo de F5 y el rey sale por G3 sin ningún problema. Por tanto, esta irrupción de las torres negras no va a poder darse, y ahora son las negras las que van a tener que preocuparse de cómo defender las amenazas que se vienen sobre el punto de G7. Torre G3 está viniendo, creando un nuevo punto de ataque a ese punto. G4 podría venirse desestabilizando el único defensor. Torre F3 incluso también con la misma idea de desestabilizar el único defensor del punto de G7. E incluso caballo por B6 se está viniendo tácticamente, con lo cual de pronto la posición se puede venir abajo. Ahora dama C1, una jugada muy lógica en la práctica. La verdad que no se le puede achacar nada, no se le puede recriminar nada a María por este dama C1. Trata de asegurarse el pase a la defensa de su dama por H6, de ese punto que decíamos clave para defender G7, y también intenta defender las torres negras para que caballo por B6 no fuera un factor táctico. Sin embargo, era fundamental, se hacía imprescindible aquí retirar la dama por H5, y en caso de caballo B6, dama E8. Tratar de defender así, de traer rápidamente la dama, la fuerza más poderosa, no solo de ataque, sino también de defensa, lo antes posible cerca de su rey, defendiendo además ese punto vulnerable en E6. Y bueno, incluso después de dama B7, aquí se podría jugar torre D8, evitando que nos recuperen el material, pero tras torre F3 vemos como las piezas negras son muy pasivas. Por tanto, una idea interesante de juego era precisamente devolver el material ganado y tratar de hacer un juego un poquito más activo. H5, consolidando el caballo de F5, la torre por la segunda, por la séptima, presiona los puntos F2, se quiere colocar también detrás del peón pasado en B2, la dama cerca cubriendo todas las casillas. Por supuesto, una decisión desagradable para tomar con poco tiempo. Parecería que aquí vamos a sufrir muchísimo, pero realmente esta era la forma de intentar mantener ese equilibrio que nos da sobre todo nuestro fuerte caballo en F5. No fue así, como digo, una decisión muy difícil de hacer en la práctica, de valorar correctamente en la práctica con escasos segundos en el reloj. Por tanto, este dama C1 que trataba de hacer esa doble finalidad de defender tanto las torres como el peón en la casilla, el peón de G7, pero tras torre G3, no única jugada, pero no me entretengo mucho en esta posición, G4 se podía venir, torre F3 se podía venir, y tras dama H6, G3, una jugada de lo más tranquila, pero que no hay defensa. Las torres negras no se pueden mover, caballo por B6 se viene la siguiente jugada, la dama de H6, bueno, puede venir con dama G6, pero caballo por B6, y ahora sí vemos que la torre de F3 está un poquito más alegre, un poquito más activa. Por tanto, bueno, torre G3 y tras dama H6, torre G4, defendemos por la cuarta. Otra vez se amenaza caballo por B6. Aquí otra vez hacía necesario intentar traer con este G6 la dama al juego y a la defensa,
pero comete ya un error totalmente decisivo. Torre C2 en busca de algún tipo de contrajuego permite otro nuevo factor táctico, con caballo C5, desconexión absoluta de las torres negras y ya toda la posición negra colapsa por completo. Se amenaza todo, se amenaza dama por C8, se amenaza caballo por E6, torre A8 fue la jugada, caballo por E6 y bueno, ya no hay remedio, dama por D5, caballo por G7, todo en el aire. Torre por F2, dama por D5, la torre de A8 se está indefensa y con este torre A5 sencillamente dama de 8, rey F7, caballo G5 con mate varios, amenazas varias y María no tuvo más remedio que en esta jugada 42, bueno, acabamos de salir del control, pero ya no pudo utilizar la media hora extra para intentar remar porque ya la posición le obliga a rendirse. Vemos este final, sobre todo este final de partida, cómo evoluciona de una posición estratégica en una partida de juego, de entendimiento y de comprensión. Pasamos a esos factores tácticos, a ese juego de doble filo y sobre todo ese dama E2 que podríamos entender que María ya está buscando la victoria, cómo es contestada por este dama por D7, esta entrega de calidad que había previsto Kosteniuk y que le acerca a una victoria de lo más bonita y elegante. Espero que ustedes también la hayan disfrutado, cómo ha venido esa forma tan buena de entender lo que realmente importa en la posición y no solo ese material que tan solo es una cuantía, que no es más allá. Qué bonita forma de rematar esta partida, qué bonita forma de cerrar esta 13ª jornada. Ya saben, mañana última jornada del campeonato, primer puesto decidido, pero nos pueden dejar regalitos, bellos regalos como el que acabamos de disfrutar ahora. Así que no me fallen mañana más.